yo sentí que esa revista estaba llenando un vacío que yo tenía sobre la religión católica, sobre mi posible alejamiento total o ateísmo. Ya no estaba ni siquiera creyendo mucho en Dios ni en nada. Y esa revista era tan sincera, tan fuerte, tan adaptada al mundo actual, a lo que uno podría ser en este momento siendo cristiana, que hasta les dije, si me necesitan, yo también participo, yo también puedo de vez en cuando escribirles algún artículo que a ustedes les interese. Y pasé a formar parte ya de los redactores de la revista esta, sí. Y Fernando también de repente le escribía uno que otro artículo o le hacían entrevistas. Como él era más político en ese momento, una entrevista era importante también que la diera. También me escribió 1 o 2 artículos, yo he escrito más veces, pero era un hombre totalmente de acuerdo con la revista. Somos todos nosotros los que compramos la revista, los que admiramos la revista, los que vamos dándole el empujoncito para que siga y continúe. Y a veces las cosas son pequeños milagros que se producen, ¿eh? Si esta revista milagrosamente existe todavía y espero siga existiendo durante un tiempo largo. De la reflexión nace la liberación. Eso es lo que es lo que está diciendo la revista. O sea, primero hay el pensar de los filósofos, de los teólogos, de un católico cualquiera, y de ahí, de esa duda, de ese pensamiento, de esa crítica a lo que ha sido por tantos siglos la religión católica, nace la liberación. Los pasos para dar a ser libres de ese antiguo catolicismo tan añoso, tan viejo ya, para muchos de nosotros. A José Lunate fue en primer lugar el teólogo de la Universidad Católica más importante, el que decide además aceptar y servir como ejemplo para comenzar a ser verdaderamente un cristiano, comenzando siendo un obrero. Curas que ya se murieron y que eran parte de esta revista, o cuyo ejemplo dio para que ellos tuvieran siempre presente en la mente de los actuales. De varios mártires de la época de la dictadura que dieron su vida, que fueron torturados, que murieron, varios de ellos asesinados. El cura Dubois, que era del cura de la Victoria, que yo fui gran admiradora de él, yo trabajé mucho en esa población y vi el trabajo de él, cómo él se entregó para defender a los pobladores, como él ese día en que le tocó la bala por casualidad a Jarlán, al cura Jarlán, él estaba manteniendo, iba con los brazos abiertos delante de toda la población para que no siguieran disparando. Fue un gran héroe. Es Jesús, es su vida de hombre laico además. Piensen en eso, que no fue cura, fue un laico, que murió, como me diría, el peor de los asesinos, que fue vejado, torturado y que murió de la peor manera que puede morir un ser humano. A pesar de todo eso, su fuerza, su alma, su ser continúa siendo el modelo, el ejemplo. Los que lo socorrieron y lo bajaron de la cruz fueron mujeres. Los que lo acompañaron en la resurrección, las que le dieron la mano y lo estiraron del hoyo en que lo habían enterrado, fueron mujeres. Y los personajes que aparecen en el Evangelio, las más, digamos, que más seguían la voz de Jesús, fueron mujeres. Creo entonces que esta vino de una civilización que ha sido tan machista durante tanto tiempo.
Creo que el sentido de pensar que existe un más allá, que existe alguien a quien asirse, cuando uno está en completa destrucción, en completa desgracia, en completa desdicha, es necesario para que el ser humano sobreviva. O sea, yo respeto tanto la religión católica como las demás religiones. Bueno, Clotario Blest fue para mí, uno de los personajes más importantes en la historia de Chile, el que creó todos los sindicatos chilenos. Entregó su vida entera, era un cristiano 100%. Y para él, Cristo, pero mezclado con los revolucionarios del mundo, eran los que dirigían su quehacer. O sea, el Che Guevara, Mahatma Gandhi, el abate Pierre, que eran como que los héroes para él, a los cuales había que imitar. Una cantidad de carabineros arrastraban a un viejito con barba y lo metían en un furgón. Y me acerqué y pregunté quién era y me dijeron Clotario Blest. Y ahí decidí que ese personaje tenía que ser parte de los biógrafos, de las biografías que yo debía escribir y averiguar quién era. Fernando era un ser que amaba y creía profundamente en el obrero chileno, en los pobres chilenos. Lo que hizo con la Villa La Reina, lo juntó a todos, les dio fuerza y espíritu para que ellos mismos se sintieran personas. La mayoría, muchos eran analfabetos, algunos no tenían ni siquiera un tallercito, una profesión, eran cesantes, y los hizo personas. Y eso fue nada más que por la fuerza que él mismo tenía y porque le transmitió esa fuerza a este grupo grande de marginados de aquí, de esta comuna, para que ellos se sintieran que eran capaces de edificar ellos su casa, de hacer ellos los ladrillos y las puertas y las ventanas, de hacerse su propia casa y como ellos querían. El cardenal Silva Enríquez fue realmente un verdadero cristiano. Él fue partidario de la teología de la liberación. Dejó que los teólogos de la Universidad Católica proclamaran. Le dio la mano a Gutiérrez, el que creó la teología de la liberación, el que fue partidario, maestro en la teología de la liberación. Casi, diría yo, un ser que se adelantó a su tiempo, y tan diferente a la iglesia, por ejemplo, argentina. Siempre lo que se ha hecho antes, sobre todo en momentos de grandes crisis, eso persiste, eso se mantiene y sigue siendo una raíz que a veces no crece lo suficiente, pero que a veces brota. Me parece que en el mundo actualmente estamos en un momento muy negativo, pero que a veces una gran negación produce que lo positivo estalle, reviente, más bien reviente es la palabra. Ojalá.